¿A qué vinimos? Y el invitado de hoy es Gustavo Cataldi, hincha de Vélez y documentalista, creo que en ese orden, y padre, etcétera. Gustavo estudió en la Escuela de Cine de Avellaneda, primero fotografía y después cine, y algunos de sus documentales, donde fue camarógrafo, editor o co-director, los más sobresalientes son En la Vía, Misionero, un camino de liberación, Teco Arandú, Comunidad de la Sabiduría, Anconetani, La Santa Cruz, Refugio de Resistencia, Raúl Barbosa, El sentimiento de abrazar, Historias recuperadas, Partidos, y ahora junto a Dimes Gámez, Birritácora, sobre la obra y el legado de Fernando Birri. Y para meternos en el tema, ¿quién no leyó o escuchó esto? Como dice Fernando Birri, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve? Si ella está en el horizonte y yo me acerco 10 pasos y ella se coloca 10 pasos más allá. Y si yo camino 20 pasos, pues ella se aleja 20 pasos. O sea que por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Pues para eso sirve, para caminar. Hola Gustavo, bienvenido. Hola, bueno, bienvenidos. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy contento de estar aquí en La Tribu, una radio que quiero mucho. Qué bueno. Así que agradecido. Qué bueno que estés. Me asombró igual que María, lo primero que dijo de vos es que sos hincha de Vélez. Sí. Quiero demostrar que es un programa diverso, amplio, plural, porque siendo yo hincha de San Lorenzo y con una pica que, ¿no?, aparentemente tenemos, sos más que bienvenido. Gracias por ser inclusivo. Y ya te recibimos con buena onda. Bien bueno, ahí. Gustavo, volvamos al eje. ¿Quién fue o quién es Fernando Birri? ¿Y quién será, no? También porque Fernando Birri, si bien se lo conoce como el padre fundador del nuevo cine latinoamericano, por su posición de realista, por su de realizador, director de cine, era un artista multifacético, la realidad es esa. Arrancó siendo titiritero de chico, después hizo la carrera de cine, después estudió en Italia, en el Centro Experimentale, haciendo carrera después ahí, siendo asistente de dirección de Vittorio De Sica, digamos, hizo una carrera donde se alimentó mucho con el neorrealismo italiano. Entonces esa impronta neorrealista, cuando vuelve a Argentina, la implementa en Santa Fe, en su ciudad natal, donde arma en la Universidad del Litoral arma la carrera de documentalista. Pero bueno, paralelo a eso, él era un maestro. Entonces instaló, digamos, una forma de hacer cine que era unir la escuela del Litoral con la realización documental, y ahí nace la primera encuesta social, que es Tire 10, que la hacen con los alumnos, los docentes, en comunidad con el colectivo de ahí los que vivían ahí al costadito, al lado del puente, ¿no? De hecho, la impronta esta que tiene Fernando de aprender realizando tiene que ver con una posición que no tomar una posición distante como realizador, sino en conjunto con la comunidad. Y hay una enseñanza que siempre él marcó, que fue su primera experiencia cuando llevaron las cámaras a filmar al Tire 10, lo recibieron a piedrazos la primera vez. Entonces, ¿cómo puede ser? Estamos viniendo a denunciar, somos parte de ustedes, sí, pero ¿quién nos conoce a ustedes? Y tenían razón. Dice, ¿quién éramos nosotros para meternos? Entonces, ahí es donde él como que funda, es verdad, esto fue un aprendizaje para nosotros,
lo primero que tenemos que hacer es un trabajo comunitario. Entonces ahí es donde conforma ese estilo de grabación, de filmación, ¿no? Te hago una pequeña interrupción porque acá en esta mesa estamos 3 fanas y realizadores y activistas de cine documental en algún momento de nuestras vidas. Y sabemos los 3 lo que es Tiredie, pero quizás gente que nos está escuchando no sabe qué es Tiredie. ¿Podés contar así brevemente? Porque es una película que a cualquiera que quiso hacer cine documental era obligatoria verla, ¿no? Tenés que ver esta obra de Birri para entender muchas de estas cosas que estás contando ahora. Tiredie fue, la primera encuesta social que se hace en el año 58, creo que arranca en el 56, 57 y 58. Se hizo un proceso de 3 años con los alumnos y docentes de la Universidad del Litoral, y salió un documental de media hora aproximadamente donde se ve a los chicos del barrio San Lorenzo que van corriendo por un puente que tiene como 2 kilómetros el puente, y ahí pasaba el tren muy despacito, muy despacito, muy despacito. Entonces los chicos corriendo, la verdad que jugándose la vida, porque corriendo ahí en ese puente pidiendo, levantando la mano, pidiendo Tiredie, Tiredie. Y arriba de la ventana le iban tirando 10, y caían los chicos. Sí. 10 centavos. 10 centavos era, o sea, monedita. Pero ahí en la película se termina de configurar un poco las necesidades, ¿no? Porque, ese Tiredie aportaba a poder comer un pedazo de carne, digamos. Era el aporte. O sea, se esperaba mucho el Tiredie. El tren, ellos le decían, esperábamos mucho el Tiredie, que era esperar el tren para ver si juntaban algunas moneditas y poder comprar comida, ¿no? Entonces, era un peligroso, y con este camino que tenía también de transformador que tenía Fernando de hacer cine para... porque él siempre sacó manifiestos, ¿no? O sea, tenía como una especie de sacar un manifiesto por cada proceso. No era por cada película, sino por cada proceso. Y el manifiesto del Tiredie salió por un cine realista y crítico. Entonces, hablarlo de una manera poética, como siempre lo hacía, pero realista y crítico. Y ahí es donde nace esta película que, si bien denuncia lo que pasaba en ese barrio con los chicos, le da una impronta a la gente muy hermosa, es como una dignidad por sobre todo, ¿no? O sea, y eso también era una forma de trabajo de él, ¿no? La dignidad ante todo. Digo, el horizonte está allá adelante, esa es la utopía y nos sirve para caminar, pero además ese concepto lo amplió Fernando Birri. Vamos a escuchar cómo. Ahora te voy a decir una cosa. El horizonte es circular. Para los que realmente conocen la utopía, los que la viven, los que la sienten, el horizonte está adelante, pero también está atrás, y está al costado, y está en todas partes. ¿Entendiste? Entonces, la utopía somos nosotros. La utopía somos nosotros, un poco lo que decías de su manifiesto. Bueno, Gustavo, estás haciendo un proyecto, 2 proyectos, pero vamos a arrancar con uno, que se llama Birritácora. ¿Cómo surge esto? Birritácora tiene un camino largo, que ya hace 10 años que estamos con Dimas Gámez, mi hermano y codirector, hermano de la vida. Arrancó siendo una película sobre Birri, de una insistencia de Dimas de querer filmarlo a Fernando con un títere, como él empezó como titiritero, de filmarlo él con un títere que sea el mismo, o sea, con otro rol, ¿no? Representar a él, Fernando, carne y hueso, al soñador, y el títere a la razón. Esa lucha que tiene el artista interna, ¿no?
que no es solo la lucha interna entre el productor y el artista, el soñador, sino también en cuanto al compromiso sobre lo realista, ¿no? O sea, con los ojos bien abiertos, como decía él. Soñar con los ojos bien abiertos. Y de ahí, de tanta insistencia, Dimas lo logra y se filma en el año 2016 este encuentro entre Fernando y Birri. Un encuentro de 1 hora y media que se hizo en el AMOD, que es el Archivo Audiovisivo del Movimiento Obrero Democrático en Roma. Él vivía en Roma. Este archivo fue fundado por Cesare Sabatini, que es un referente, guionista hermoso, un personaje increíble, también padre del neorrealismo italiano. Y se filmó ahí. Y la primera intención era mostrar cómo convivían esos dos personajes dentro de uno. Y salió una cosa hermosa, un encuentro hermoso, donde, claro, cuando nosotros nos dimos cuenta del material que había, empezamos a sentir señales que disparaba ese material. Siempre el material, en el montaje. En el montaje te empiezan a tirar señales cuando decís, yo entiendo que vos querías hacer esto, pero hay otras cosas acá también. Y bueno, esas otras cosas que nos disparaba ese material, tenía que ver con el legado. Porque la pregunta que se hacían era si valió la pena lo que hicimos. Y la verdad que la respuesta, ellos ya en esa charla no estaban poniendo foco en su trayectoria, en su obra, ¿no? Sino que hablaban de tópicos, o sea, ponían foco en la resistencia, ponían foco en recuperar la belleza, en la utopía, o sea, claro, acá está diciéndonos otra cosa. Y ahí es donde surgió la idea de, aparte de desdoblar a Fernando y a Birri en ese encuentro, sacarlos de ahí. Entonces, ahí es donde pensamos, bueno, Birri, el muñeco, puede ir a caminar, hacer un poco el camino que hicieron juntos y empezar a descubrir qué está haciendo hoy el legado. Y en medio de este proyecto que se abría como segundo proyecto, vino la pandemia. Cada vez más. Pero fallece Fernando y después claro, viene la pandemia. Pero cada vez más, se ampliaba cada vez más y dijimos, esto se está yendo de las manos. Y aparece, antes de la pandemia, aparece la necesidad de hacer algo más. Y entonces ahí es donde descubrimos que existía la posibilidad de hacer un documental transmedia, de ampliar eso, ¿no? De crear un universo un poco más, o sea, mucho más amplio, pero a la vez activo, ¿no? Fernando decía una cosa, que había que trabajar sobre un personaje activo, no pasivo. O sea, que la persona que va a ver una película no sea la misma que cuando se fue, que le dispare algo que lo transforme. Y en esa transformación puede ser activar algo en función de lo que vio y no quedarse analizándola intelectualmente, ¿no? ¿Qué es un documental transmedia? Y un documental transmedia es en la web uno inicia un recorrido de esa bitácora, ¿no? Más personalizado, pero a la vez mucho más amplio, donde está todo interconectado. O sea, y vuelvo a esto del personaje activo, ¿no? O sea, del espectador activo. Ese espectador crea su propia ruta, pero la intención no es que te lleve a los lugares donde Fernando y vos, a modo de archivo, vas entendiendo qué pasó acá, qué pasó allá, sino transformar ese archivo en una huella. Entonces, recuperar el concepto de huella y que los disparadores sean esas huellas y no el archivo como un lugar donde están las cosas metidas y que uno puede ir y ver y entender algo, sino que se activen como huella y que sean disparadores para nuevos proyectos. Entonces, para la dimensión que tiene Birri en la historia del cine y de todas las otras cosas que hacía, porque era un personaje multifacético, como recién lo describías, creo, y corregime si no es así, que hay poco material de archivo o fílmico donde él sea de algún modo
interrogado, donde él cuente cosas, donde él deje algún tipo de legado, ¿sí? No conozco algunos materiales, pero estamos hablando de una de las personas más importantes de la historia del cine, ¿no? Y yo no separaría documental, ficción, diría del cine en general. ¿Es así? ¿Hay poco material? ¿Ustedes de alguna manera tienen ahí como una joyita guardada que algún día espero sea conocida? Sí, yo también, Fernando era un encantador, o sea, todo el mundo le ponía la cámara para que diga algo. Hay bastante material suelto en distintas situaciones de medio como en los festivales, sí, como que los enganchaba y él siempre tenía un momento para dejarnos un mensaje. Y entrevistas también, si uno busca, hay. Lo que sí descubrimos que él era un obsesivo del archivo y él se ocupó de distribuir, de primero organizarlo, ese archivo, porque era un recorrido inmenso. Porque en el archivo no estaban solo las películas, las pinturas, en los archivos están los bocetos, cómo se pensó. O sea, para llegar a la fundación de la Escuela San Antonio de los Baños, atravesó todo un proceso con el Laboratorio de Poéticas Cinematográficas Ambulante, que anduvo, si bien hizo base en Mérida, anduvo por todos lados, donde había diarios de viajes que fueron inspiradores, reveladores para él. Entonces, hasta los diarios de viaje están en los archivos. Y él se encargó de distribuir ese archivo, catalogarlos y distribuirlos en Brown, Providence, en la Universidad de Brown, en el AMOD, hay un archivo muy importante en el Birri, Archivo Birri, y en el AMOD también. O sea, él se encargó de distribuirlo por todos lados. O sea que el material es interminable, el material que hay. Entonces, este proyecto que se llama Birritácora, que es un proyecto aparte de la película de la cual vamos a hablar en breve, si la gente quiere entrar y empezar a hacer esto de elige tu propia aventura y navegar por distintas huellas o por distintos tópicos, pueden hacerlo en www.birritácora.com y ahí se pueden encontrar con este documental transmedia que también tiene en construcción y que tiene la posibilidad también de participar, ¿no es cierto? O sea, de darte archivos para que vos subas. Claro, porque la idea es esa. Nosotros, como fuimos descubriendo mucha gente, hay una red muy importante que construyó Fernando, pero la comunidad birriana la sostuvo, que es la red con la que nosotros nos encontramos en el camino de la película, y no está reflejada esa red. Hay materiales muy sueltos que uno puede unir según la investigación que haga y el tema que esté trabajando. Pero la idea de la transmedia es entramar esa red. Y en ese entramado van a surgir muchas que van a tener historias con Fernando tan importantes como para que estén dentro de ese entramado. Entonces, la idea es que, y volviendo al espectador activo, construyan el propio segmento para que se incorpore dentro de ese entramado en la transmedia, digamos, en la Birritácora. Entonces, todos tienen, los que tengan historia para contar, los que tengan material para ofrecer, que se transforme en una huella y que quede en la Birritácora, y eso va a depender de cada uno que lo quiera ofrecer, ¿no? Y ser parte, digamos. Estamos en una conversación tranquila entre mates y cine documental con Gustavo Cataldi, hablando de Fernando Birri, hablando de cine documental, y ¿a qué vinimos? Continúa de esta manera. ¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Y seguimos en esta conversación tranquila y sin tiempos con Gustavo Cataldi, documentalista, que
entre otras cosas, y en este momento como una película en desarrollo, está trabajando sobre Birritácora, que además de ser un documental transmedia, también es una película, es un montón de cosas. Y nos contaba que en aquel rodaje del 2016 con Fernando y un títere que conversaba con él, descubren en el rodaje algunos tópicos: utopía, resistencia, la belleza auténtica y el seguir luchando. En síntesis, el legado. ¿De eso trata esta película en desarrollo? Contanos cómo sigue. Sí, se centra en el legado, básicamente, porque en definitiva el Fernando era un pensador, un maestro, un gran artista, pero él, el trabajo colectivo era lo principal en su horizonte, digamos, ¿no? Y en ese caminar dentro de la búsqueda de la utopía, todo lo hizo colectivamente, absolutamente todo. Entonces eso fue como una enseñanza donde nosotros, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que había colectivos por todos lados. Entonces dijimos, bueno, sabíamos que estaba el Centro Cultural del Birri, que digamos, existe, está físicamente en la estación donde salía el tren al Tiredié, ahí en Santa Fe. Conocíamos el AMOD en Roma. Teníamos algunas bases donde asentar el camino para el recorrido, digamos, de la película, en búsqueda de ese legado, de los personajes que iban a ser parte del proyecto. Entonces, cuando aparece la pandemia, de golpe la pandemia, digo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Fue una locura. Entonces dijimos, ¿y si hacemos un cumpleaños que tanto se usa en la pandemia? Y ahí vemos quiénes están desparramados por el mundo. Bueno, fue una locura ese cumpleaños. Agrego, si entran para recorrer, hacer su propia aventura en la página donde está el documental transmedia, www.birritácora.com, sí. Una de las solapas es el cumpleaños, ahí lo pueden ver. Que lo pusimos porque fue muy valioso las exposiciones, la verdad que fue muy, muy valioso. Y claro, se nos fue de las manos porque lo hicimos con una estructura interesante que nos facilitó el Zapucay. En la casa de Fernando hay un museo que se llama el Rancho del Zapucay, y pudimos hacerlo desde ahí. Entonces teníamos, al principio estábamos nerviosos porque no sabíamos quién se iban a meter. 26 países participaron, gente de 26 países. Era una locura. Y ahí, que digamos, en ese momento que veníamos con una incertidumbre tremenda, para nosotros eso fue despertar. O sea, fue, bueno, acá están los personajes. Y de ahí salieron 6 personajes que son los que van transitando en la película, contando un poco lo que van haciendo en distintas partes del mundo. En Cuba, en Santa Fe, en Berlín, en Puerto Rico, en Ecuador. Y a partir de ahí empezamos el recorrido. Digamos, cuando detectamos los personajes más representativos de cada etapa de Fernando, ¿no? Porque también la idea era, bueno, armamos una estructura y en esa estructura hay etapas, distintas etapas, qué personaje puede ir acompañando. En el hoy, en ese paralelo entre Fernando, cómo resolvía escenas de manera poética, pero con lo político muy en eje, ¿qué hace hoy el legado? ¿Cómo resuelve hoy ese legado? Y así fue, donde acompañamos ese recorrido. En la película le abre una ventana a cada historia. Por eso la construcción es colectiva, porque lo que la película ofrece al abrir esa ventana, los personajes son los que en su colectivo terminan de construir ese micro dentro de la película. Y fue tan interesante lo que sucedió que
se creó un entramado entre la gente del Birri, de Santa Fe, la gente de Cuba, la gente del Amod, la gente del Providence, que después quedaron tan conectados que siguen los proyectos entre sí. O sea, lo maravilloso para nosotros de este proyecto, no solo lo que queda como película, como obra, sino como entramado, como red. O sea, y esta actividad que se va multiplicando en esas colectividades que se van comunicando entre sí y a la vez nutriéndose, para nosotros es como que el valió la pena, ¿no?, de haber hecho este recorrido. Todas las cosas que yo he hecho, mejor o peor que sean, son tentativos de un cine de autor colectivo. Todos éramos deudores de todo. Esa es la belleza de un movimiento. Nadie tiene la paternidad del movimiento. Ahí lo escuchábamos a Birri un poco diciendo esto que acababas de decir, la importancia de esa red y de lo colectivo que va más allá del cine. Contanos algunas anécdotas, no tenemos tiempo para que nos cuentes toda la cantidad de anécdotas hermosas que algunas nos anticipaste, pero contanos de algunos de estos lugares, algunas anécdotas valiosas y para que los oyentes entiendan de qué va esta película en desarrollo. Arranca con un títere en un baúl, contá un poquito de eso. Sí, bueno, queríamos darle una cosa poética, un marco poético también y lúdico a lo multifacético, un artista multifacético, bueno, que estén todas sus facetas dentro de la película. Entonces necesitábamos pensar de qué manera se unía Fernando con Birri. Entonces, bueno, Fernando, carne y hueso, le escribe una invitación a Birri para juntarse y escribir el último capítulo de su bitácora. Su última aventura. Su última aventura. Entonces, de hecho, su último libro se llama Cuaderno de Bitácora. Un poco por ese juego de palabras quedó Birritácora. Entonces, de pronto aparece una canoa con un baúl arriba, que viaja sola por el Tevere y llega a Lubajay, en Santa Fe, y la esperan unos niños. Esos niños que nosotros queríamos que sean los niños del barrio del Tiredié. Entonces fuimos a la escuela, nos juntamos con los padres, se armó una comunidad hermosa, los chicos eran como 30 y pico, felices, se creó con actividades con juegos, o sea, trabajar lo lúdico más allá de el plano que necesitábamos. Nosotros con 10 planos ya estaba, y sin embargo tuvimos 3 días filmando, divirtiéndonos con los chicos, haciendo cosas increíbles. Los chicos estuvieron meses hablando del tema, los volvieron locos a todos, de hecho nos vuelven locos a nosotros, cada vez que nos ven, cuando se traen películas, quieren ir a ver al cine con los padres. Pero después fue muy hermoso cómo cerró en el famoso carnavarrial que se hace ahí en el Birri, como todos bailando alrededor del momo, Fernando Birri gigante. Entonces fue muy hermoso verlos cómo ellos se empezaron a involucrar con Fernando, ¿no? Muchos no lo conocían. Y el hecho de estar, de pertenecer, de ser parte, los transformó a los chicos. Y eso fue una experiencia, pero hermosa, hermosa. Cada vez que vamos, los chicos quieren volver a filmar esa escena, ¿no? Entonces, los chicos del Tiredié reciben el baúl con el títere de Birri, que viene desde Italia. ¿Y cómo sale desde Italia? ¿Y desde dónde sale? Bueno, esa era otra locura que queríamos hacer, porque había que llevar el baúl a Italia. ¿Y por qué no? Dijimos. Entonces, Birri tenía una frase que llamaba ostinato rigore en Italia, ¿no? O sea, hay que ser obstinado con el rigor. Y bueno, apliquémosla. Lo llevamos. El títere, llevamos un doble también, 2 títeres por las dudas. Entonces llevamos el títere a Italia. El tema era cómo, claro, llegás allá, llegás al aeropuerto, vas a buscar la valija y una cosa gigante así. La policía. Nosotros pensamos que agarrábamos eso y nos íbamos, de ninguna manera.
casi contra la pared nos pusieron. Toda la policía ahí, abrí eso ya. Es un títere, sí, es un títere, abrí eso ya. Claro, pero eran dos grandotes así, y nosotros así temblando, abriendo, sacando el títere. ¿Qué es esto? No, venimos a una película de un ítalo argentino que estudió en el Centro Experimentale, hizo una carrera muy importante, y empezando a hablarle, porque es un representante del neorrealismo italiano. Y cuando le empezamos a decir y mostrar fotos, el tipo se emociona, él cana, grandote, gigante, se emociona y me dice, neorrealismo italiano. Eso es lo que falta acá en este país, más neorrealismo italiano. Y digo, y sí, bueno, un poco de eso, ahora la película, de como... No, y emocionado, agarre, muchacho. Que guarden todo, pasen. Muchas gracias, me has hecho acordar. Bueno, nosotros ya ahí dijimos, bueno, esto está angelado, porque es una situación extrema, ¿no? Sí, esa escena me hace acordar a las películas de Nanni Moretti. Tiene una onda, ¿no? De que pasa de golpe y alguien se abre una puerta gracias a algo inesperado. Y después logran filmar en un puente en el Claro, Tevere. después empezaba el capricho de querer filmarlo en el Tevere, donde decían, no, en el Tevere era imposible. Íbamos a un lugar, nos llevaban a los yachts a ver, teníamos que alquilar una canoa. Y decían, no, pero es imposible. Yo te puedo hacer filmar acá, pero allá en el Ponte Sixto. Nosotros queríamos que sean Ponte Sixto porque ahí tiraban las cenizas reales de Fernando. Entonces queríamos que salga de ahí. Era muy simbólico para nosotros que salga de Ponte Sixto. Y me decía, simulá, decía, no, queremos que salga de ahí. Bueno, no conseguimos canoa. Bueno, angustiados los dos caminando por el Tevere por abajo, encontramos dos pescadores. Entonces los pescadores le preguntamos, ¿ustedes que están acá pescando, conocen a alguien que pueda tener una canoa? Y miramos así, había una canoa de vuelta ahí adelante. Digo, esa no sirve. Pero el dueño es de una casa de turismo, que estaba ahí, un muelle de lanchas que te pasean por el Tevere. Era domingo, estaba cerrado. Me dice, no, pero está cerrado, viene recién el lunes. Uy, no, tenemos que resolver hoy. Y en un momento baja una camioneta y dice, ahí viene el dueño. No, lo que dice Ernesto. No pasa nunca eso. Ahí viene el dueño. Bueno, vino el dueño, cuando le contamos, dice, sí, cómo no, un tano hermoso. Bueno, arreglamos con él para filmar a las 6 de la mañana. Dice, no, pero Ponte Sixto no, porque la prefectura, no, Ponte Sixto de ninguna manera. Sí, vamos a hacer una cosa, avancemos. Y después vemos, si vemos que está... Bueno, avanzamos, empezamos a filmar el Ponte Sixto. Filmamos una, no quedó, vamos de nuevo, no hay que irse, ¿no? Si vemos, ¿qué pasa? Nos vamos, listo. Y así tuvimos 3 horas filmando. El tipo decía, esto no pasa nunca. Digo, que no haya pasado una lancha. Estaba el ángel de Birri ahí dando vueltas, cuidándolos. No, una locura, las cosas que pasaban eran una locura. Y contanos una más de Berlín. Esa fue hermosa porque nosotros nos quedaban 2 días en Italia para ir a Berlín y no teníamos dónde parar. Nosotros todo esto lo hicimos con la ayuda de mucha gente y parando en la casa de amigos, porque si no era imposible, no teníamos presupuesto. Entonces, ya hablando con un amigo, Santinadra, me dice, ¿Qué apellido, Nadra? Me dice, yo tengo una tía, Anneli, ahí en Berlín, que nos recibieron nosotros cuando estuvimos exiliados en Moscú. Una alemana de la RDA que hablaba español y recibía a todos los exiliados políticos de Chile, Uruguay y Argentina. Entonces, bueno, nos da con ella, intercambiamos y efectivamente nos fue a recibir al aeropuerto, tal cual hacía cuando iban los exiliados, que las recibía ella. Ella ya está jubilada, tiene 80 años, con una vitalidad increíble, pero claro, nos sentimos desbordados por esa vitalidad. Nos fue a recibir, nos llevó a su casa, nos dio su habitación, su cama, nos dio de comer, nos hizo producción. Era la que hacía el doblaje Bueno, fue tan increíble que nosotros estamos agradecidísimos. Decíamos, Anneli, esto, es mucho, es demasiado. Dice, no, ustedes no saben lo que me han hecho vivir. Yo esto lo hacía en un mundo mejor, hace muchos años, y es como volver a sentir lo mismo hoy en un mundo tan oscuro. Dice. Entonces dijimos, bueno,
este camino sigue angelado, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy hermosa conocer gente. Entonces, hacer documentales para conocer gente, que siempre decimos, es una realidad tan hermosa que es lo que termina como acomodándonos y enseñándonos, ¿no? Hay un título de un libro de Carlos Ulanowski, que fue invitado en A Qué Vinimos, que dice: el periodismo sirve para conocer gente, ¿no? Y me hiciste acordar con esto de hacer documentales para conocer gente. A Qué Vinimos es un programa que da siempre tarde sus vías de comunicación, pero así todo recibe mensajes. Se puede escribir al 11 31 26 0887, que es el número de WhatsApp de la tribu, 11 31 26 0887. Hay un teléfono fijo también, el 4864-0489, en las redes sociales FM La Tribu, en la página web fmlatribu.com y las redes sociales de A Qué Vinimos. Y tenemos dos mensajes, uno de Jorge Gorostiza, que dice: acá escuchando A Qué Vinimos me doy cuenta que compartimos varias radios, entre las que retransmiten A Qué Vinimos y el Periscopio. El Periscopio es un programón que hace el amigo periodista y locutor patagónico Jorge Gorostiza, que manda un saludo para Gustavo. Y también Andrea de Castelar, que dice: qué bueno que hablen de Birri y su legado en la radio. Por favor, repitan la página en donde se puede colaborar y si saben dónde se pueden ver películas de Fernando Birri. Bueno, nosotros en la página, ahí las que están liberadas, las subimos. Películas, hay varios segmentos. Unas son películas de Fernando, otras son películas con Fernando y otras son películas que se hicieron de la historia de Fernando, ¿no? Las que están liberadas se pueden ver ahí en la página de birritácora.com. Están ahí. Bien, y una última, esto de con el periodismo se conoce gente y con el documental obviamente que también, y vamos a reflexionar un poco más sobre eso en el bloque que falta. También uno de los personajes que terminan ustedes cocinando para gente que vive en la calle en el medio del rodaje, y con eso nos vamos al corte. Sí, con Marina Weiss, una brasilera que vive en Berlín, que hace cine experimental, fue alumna de Fernando, todos fueron alumnos de Fernando, ¿no? Y en la escuela de San Antonio de los Baños, algunos, y otros en Santa Fe. Y Marina Weiss es siempre muy influenciada por Fernando. Está haciendo un documental en la Amazonía, visibilizando una comunidad que están corriéndola, ¿no? Entonces, charlando con ella, en el medio de la exposición, y me dice: bueno, tenemos que terminar porque tengo que ir a cocinar. ¿Dónde tenés que ir a cocinar? Estamos con una palestina y un kurdo cocinando para unos homeless de acá en Berlín. Bueno, pues eso también es parte. Así que nos fuimos a filmar cómo cocinaban colectivamente para los homeless de Berlín, y después nos fuimos con ellos a un lugar que es un estacionamiento, un frío hacía impresionante. Hicimos una fogata, me extendieron una mesa y ahí empezaron a repartir la comida. Iban familias, no iban solo homeless, iban familias a comer. Y se generaban unas charlas en las mesas que eran maravillosas. O sea, era interminable. No es que uno va y dice, bueno, fui conociendo gente. Eran unas historias increíbles. Y yo decía, mirá lo que nos lleva a Fernando, ¿no? Porque era nunca hubiésemos terminado ahí porque no estaba ni en la investigación, ni en el proceso de investigación. Se nos cruzó eso. Pero apareció. O sea que... De apariciones y documentales estamos conversando con Gustavo Cataldi. Estamos en A Qué Vinimos y continuamos de la siguiente manera. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. A Qué Vinimos sigue recibiendo mensajes. Estamos aquí conversando con Gustavo Cataldi y Flavia dice: hola, soy Ramos Mejía, el programa es maravilloso, estoy escuchando toda la programación mientras hago anotaciones para poder ver las películas de Birri. Bueno, un abrazo y qué bueno que estés ahí, Flavia.
sigue creciendo el universo virriano. Qué bueno. Gustavo, hace un rato nos contaste que una de las preguntas que hizo Birri en esa primer película de Él con un títere, que fue el disparador para buscar esas semillas de su legado, él dijo, valió la pena lo que hicimos. Y ahora te preguntamos a vos si valió o si vale, porque la película está en desarrollo y la página del documental Transmedia también. ¿Está valiendo la pena lo que están haciendo? Y vos con toda tu historia como documentalista. Sí. Claramente que valió la pena. Y es mucho más que eso, porque como asentar también esta forma de vincularse con la gente, ¿no? O sea, es como esta forma de hacer cine documental, vinculándose con la gente, construyéndolo colectivamente. No sé, siento como que agudiza, afina la percepción humana, digamos. Porque es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer en comunidad. Y esto lo digo porque estamos atravesando un momento muy difícil, muy oscuro, muy de meterse para adentro, ¿no? Entonces, y conociendo muchos de los chicos, por ejemplo, del Birri, que estaban en esa situación, pero al ser parte de un colectivo florecieron. Entonces, transitar esto, que sí que vale la pena. O sea, pequeñas historias que para mí, yo no soy un analista, digamos, que intelectualiza mucho, pero sí lo veo esto como una construcción de una micropolítica que si esto lo ampliamos, yo creo que puede haber una transformación. Yo tengo esperanza. Birri hablaba mucho de la esperanza. De hecho, es uno de los tópicos muy presentes en no solo en ese diálogo que tuvo, sino en toda su historia. La esperanza, la resistencia, apoderarse de la palabra la belleza, porque si no, la belleza parece que para ver belleza hay que consumirla, hay que pagar una entrada, y la verdad que hay bellezas en otros lados, y así como se nos apropian de las palabras, ya casi que decir libertad ahora es como ponerse en otro lugar. Hay que volver a recuperar, y lo que sí vemos en esos colectivos, que hay una necesidad de recuperar, a tal punto de que la utopía, por ejemplo, en el Centro Cultural del Birri, los chicos, ahí donde está Mauri, Centurión, Mili, un montón de gente hermosa, los chicos ya hablan de la utopía como morder la utopía, dicen. Nosotros queremos morder la utopía, o sea, estamos acá para morderla, no para interpretarla. Estamos para morderla, y realmente lo sienten así, porque se apropian tanto, no solo del espacio, sino de lo que significa ese espacio para la comunidad, que ahí donde ellos empiezan a sentir esa transformación que tuvieron y empiezan a ser parte del legado, en el sentido de que terminan ellos dando clase a los nuevos chicos que se van anotando. O sea, hacen todo el camino de transformación, así se dan cuenta del rol que ahora tienen nuevo y lo toman. Es maravilloso. Decís, bueno, la verdad que si pienso que sí valió la pena, estoy totalmente convencido de ello. Algo parecido a la felicidad, decías. Claro, pero cuando es colectiva es mucho más poderosa. Cuando es colectiva es mucho más poderosa. Y ese es el legado principal, ¿no?, de Fernando, sí, desde sus primeras creaciones hasta esta especie de pasar la antorcha a un montón de grupos diversos que lo reivindican, que lo siguen, que están ahí manteniendo vivo su legado. Estamos con Gustavo Cataldi en el programa ya número 8 de A Que Vinimos, un programa que tiene la musicalización de Gastón Montels
que todas las canciones que pasamos acá en los 8 programas están además incluidos en una playlist que está publicada en Spotify. La pueden buscar por A Qué Vinimos Playlist y ahí tendrán todas las canciones que se pasaron en este programa. Y siempre hay un tema elegido por la persona invitada. Hasta ahora van 8 y ninguno se repitió. Vamos a escuchar ahora la canción que eligió Gustavo y después él nos va a contar por qué la eligió. De la pausa y la conversación tranquila en A Qué Vinimos a la fuerza tremenda de La Renga. ¿Qué escuchamos, Gustavo, y por qué escuchamos esto? Escuchamos Oscuro Diamante, que es un tema que a mí me representa. De hecho, me lo voy a tatuar. Fue así como yo nunca no tengo tatuajes. O sea, dije, bueno, si me voy a tatuar uno, tengo que encontrarle el sentido. Bueno, y el sentido es ese, es la huella invisible. ¿Qué te vas a tatuar? La huella invisible, que es una pisada de una zapatilla que dice La Renga, dejando una huella. Como la huella que deja esa pisada, ese caminar, esa búsqueda, y ese oscuro diamante que uno tiene siempre, ¿no? Adentro, cómo hacerlo brillar. Entonces, por eso siempre insistimos en esta colectividad donde te da siempre la posibilidad de hacer brillar ese diamante, y a la vez con la conciencia de dejar una huella invisible, ¿no? Que nadie sepa que estuvimos ahí. Un poco estás respondiendo a la pregunta del final. Porque este programa se llama ¿Qué vinimos? Porque una vez encontramos un cartelito en una valla ahí caminando que hacía esa pregunta, ¿no? Y dijimos, qué pregunta tremenda, ¿no? Vas caminando por la calle y de pronto te interpela un cartel puesto en una valla cualquiera, ¿a qué vinimos? ¿No? Y entonces nos gustó como nombre para el programa, y también nos gustó como el cierre para nuestras personas invitadas, preguntarle a qué vinimos, si eso siempre puede llevarte por caminos más filosóficos, por caminos más de todos los días, por qué viniste a hacer acá, o bueno, lo que estabas diciendo recién, un poco es a qué vinimos, la canción de La Renga, ¿no? Sí, totalmente. Yo me di cuenta que el a qué vinimos lo fui construyendo, ¿no? El a qué vine lo fui construyendo. Un poco al principio sin darme cuenta, pero yo me crié en Piedrabuena, en un barrio donde éramos el colectivo, o sea, era un grupo de amigos. O sea, ahí no había un yo que se construía, ahí era un grupo de amigos, o sea, juntábamos figuritas entre todos, criábamos un perro entre todos, o sea, todo lo hacemos entre todos. Entonces era como que el nosotros estaba por encima del yo. Y eso lo fui llevando en todo el camino. De hecho, con La Renga me une una amistad hermosa de hace muchísimos años, que yo siento ahí y me siento muy identificado en ese camino porque es una construcción colectiva hermosa. La Renga es lo que es gracias a esa construcción colectiva, ¿no? La autogestión, al ser fiel a sus principios. Entonces, es como corroborar todo el tiempo en la que vine, ¿no? Esta pregunta es la que aparece a modo de interpelación permanentemente, pero bueno, mientras sigamos buscando, caminando y yendo por esta construcción colectiva y siendo siempre muchos en estas ángeles de la soledad, ¿no? Que andan solos y sueltos a mucharse, que siempre hay un proyecto cerca para llevar adelante. Bueno, qué buena esta conversación, este puente entre Birri, Gustavo, La Renga, la tribu, que tienen muchas cosas en común, ¿no? Lo que estabas diciendo de la construcción colectiva, de la autogestión. Lindo conversar y traerlo y tenerlo en el aire y multiplicarlo después, porque este programa también se transforma en un podcast que se puede escuchar a partir del jueves al mediodía. Gracias, Gustavo, y a todos los que estén escuchando los invitamos, todos vamos a estar esperando y seguramente anunciaremos por el aire de la tribu cuando se estrene la película para que vayamos a verla, pero además ya pueden meterse en la página. Repetí cuál era. birritácora.com. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.
Una luminosidad que nos despabila de amor, ideas, alegría y emoción. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu.